Frente a la situación en materia de trenes, al desguace que tuvo lugar en la década del 90, frente a las vías derruidas que vemos distribuidas por todo el país, frente a la afectación de la conectividad que tuvo lugar a partir de políticas cerradas, que destrozaron el capital social acumulado durante décadas por generaciones de argentinos, ¿quién puede estar en desacuerdo con recuperar los ferrocarriles, con recuperar el rol protagónico del Estado Nacional, con la declaración de interés público que contiene la ley? Por supuesto que sobre el objetivo central, sobre estas declaraciones, no podemos no coincidir. El tema pasa por evaluar algunos aspectos de la ley que pueden ser frustrantes o que pueden frustrar estos objetivos frente a la lamentable experiencia de los últimos 20 años en materia de gestión de los ferrocarriles en la República Argentina. Sobre esto quiero contar la experiencia a partir de la actuación, de mi actuación en la Oficina Anticorrupción y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, donde tuvimos que ver cuáles eran las consecuencias de la política que se había llevado a cabo. Durante los primeros años de la actuación de los órganos de control de la Oficina Anticorrupción, se pudo ver cómo la política de desguace de los ferrocarriles argentinos llevó a que se hicieran pingües negocios, con sobreprecios en la reconstrucción de determinados materiales ferroviarios, con la venta a un precio inferior al verdadero valor, a la deficiente gestión del ENAVIEF que tuvo lugar en la década del 90. Y da la casualidad que quienes resultan beneficiarios de esas políticas son los que estuvieron a cargo de la gestión de los ferrocarriles y que incumplieron con las obligaciones que emanaban de los contratos de concesión. Eso se pudo ver luego en otras investigaciones, en donde se pudo verificar también absolutos sobreprecios en las contrataciones que se hicieron para reconstruir el material ferroviario, cuyo mantenimiento estaba a cargo de las empresas concesionarias. Esas empresas concesionarias que no cumplieron con su obligación, que no cumplieron con la obligación del mantenimiento de vías, y ahora el Estado se va a hacer cargo de reconstruir esas vías que debían estar en condiciones adecuadas, porque esta era la obligación que pesaba sobre las concesionarias, que ahora además le vamos a dar la explotación más allá inclusive de los ramales que tenían concesionados y que sistemáticamente destruyeron. Es muy bueno que el Estado recupere la gestión de los ferrocarriles. Lo que quizás no es tan bueno es que el Estado ahora tenga que subsidiar y que tenga que reconstruir y reparar lo que estos concesionarios debieron reconstruir y reparar. En las últimas auditorías que han llegado al Congreso, a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que tiene por objeto revisar y examinar las auditorías que se realizan sobre la gestión del Estado, en el aspecto en particular de la gestión de los ferrocarriles, surgen de auditorías realizadas verdaderos despropósitos con la compra de material ferroviario a España y Portugal, que las auditorías dicen que el 44% está desmantelado, es decir, que se compró material de rezago inservible. Tenemos también que de esas auditorías surgen subsidios inadecuados, que son permanentemente reliquidados y que esa reliquidación finalmente tiene o cae, el peso de esa reliquidación hace que el Estado cobre tarde y, o pague mucho más y más tarde lo que debiera pagar, lo que debiera ser un pago menor al que finalmente se desembolsa. Tenemos en las auditorías también, que se han detectado cuestiones verdaderamente graves, por ejemplo, el incumplimiento del mantenimiento de la infraestructura de las vías. La infraestructura de las vías no se mantiene, no se cumple y genera, por ejemplo, que el 50% de los descarrilamientos entre los años 2008 y 2009 o el 61% del año 2009 se deben al deficiente mantenimiento de la infraestructura de las vías. Es decir, las empresas que hoy esta ley decide que habilita a renegociar. Y mi preocupación tiene que ver con que un esquema que permitió durante los últimos
10 años, durante los últimos 20 años, abusos, incumplimientos, falta de control por parte del Estado, coimas que se verificaron en el caso del entonces secretario de Transporte Jaime. Sus propios mails hablaban de el pago de coimas que hacían los portugueses y los españoles que le vendían estas porquerías al Estado Nacional. O sea, un esquema de falta de control, de falta de visibilidad, de mirar para otro lado. Esta ley no lo previene. Me parece que, y exhorto a mis colegas, que todavía estamos a tiempo de corregir el artículo 3º, que habilita una renegociación sin ningún tipo de límite. Así como en su momento el ENAVIEF o los que tomaron las concesiones lo hicieron sin ningún tipo de inventario, y eso dio lugar a absolutos abusos en la dilapidación del capital acumulado durante décadas. Ahora nuestra ley, la ley que se va a votar hoy, no dice que se habilita a renegociar a un gobierno que está transitando los últimos meses de su mandato, y no dice absolutamente nada de términos, de tiempos, de tarifas, de controles. La ley, el artículo 3º, habilita, el Congreso delega absolutamente sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de indicador, sin ningún tipo de pauta, habilita a renegociar con aquellos que han abusado sistemáticamente de las concesiones, que han incumplido las condiciones de las concesiones, que han mal vendido, que han liquidado parte de ese capital social. Yo creo que nosotros debiéramos corregir ese artículo 3, debiéramos exigir que se realice un inventario detallado antes de llevar a cabo la transferencia, que se exija que los concesionarios paguen las multas pendientes, que son todos los puntos que surgen de las auditorías que se han puesto en conocimiento del Congreso. La Comisión Mixta recibe auditorías que dicen que los concesionarios no han pagado esas multas que discuten hasta último momento para beneficiarse con la inflación. Diputado, por favor, concluya. Ya redondeo. Y para especular con renegociaciones como las que ahora este Congreso propicia de manera abierta, sin ningún tipo de marco. La verdad que es nuestra responsabilidad poner un marco, evitar abrir el espacio para que las concesionarias sigan abusando como lo han hecho hasta ahora. Entiendo que esa renegociación debería llevarse a cabo con la participación de un equipo conformado por la AGN y por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado. Gracias, diputado.